Bienvenidos a las noticias económicas. La seguridad de los Boeing 737 MAX está de nuevo en el punto de mira de la industria aeronáutica luego del fallo técnico sufrido por un avión el pasado viernes. La bolsa de Nueva York reaccionó y las acciones de Boeing llegaron a perder cerca de un 9% a lo largo de la jornada. El viernes, parte del fuselaje de un avión de Alaska Airlines se desprendió en pleno vuelo a una altitud de casi 5.000 metros. Entre tanto, United Airlines dijo que encontró tornillos mal ajustados en las puertas cerradas de sus aviones del mismo tipo. La Agencia de Seguridad Aérea estadounidense informó que inmovilizará 171 aviones para someterlos a una inspección. El incidente vuelve a sacudir la reputación del fabricante. En 2019, los 737 MAX permanecieron en tierra en decenas de países durante casi 2 años luego de 2 accidentes. Seattle, Alaska, 1282, we just depressurized, we're declaring emergency, we need to descend down. We just depressurized, descend and maintain 10,000, and we need to return back to Portland. Y nosotros seguimos hablando de tecnología, y es que hace tan solo unos días los informativos como el que acabamos de escuchar nos salpicaban de nuevo con un incidente en el mundo de la aeronáutica, la despresurización en vuelo de un modelo Boeing 737 MAX 9 operado por la compañía Alaska Airlines. Para resumir un poco la historia, les diré que a pocos minutos de despegar, un trozo del fuselaje de este modelo, de esta aeronave, salió literalmente disparado por los aires, provocando que el avión, evidentemente, tuviera que aterrizar de emergencia. Pues bien, siendo noticia de actualidad, hoy queremos analizar las complejidades técnicas de este modelo, las implicaciones que ha tenido, el impacto en la confianza del público y, cómo no, en la propia compañía Boeing. Así que, para analizar los eventos que llevaron a este trágico suceso, que por suerte no se cobró ninguna víctima mortal, y las lecciones cruciales que debemos aprender para garantizar la seguridad en los cielos, saludamos con un enorme placer a nuestro compañero Iván Castro Palacios. Iván Castro, bienvenido como siempre, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por la invitación, muy bien, muy agradecido de estar en tu programa de nuevo para empezar el 2024 pues con mucha fuerza y parece ser que empieza con fuerza, ¿no? Iván, ¿por qué el mundo de la aeronáutica vuelve a estar en todos los informativos? ¿Qué ha ocurrido con este Boeing 737 MAX 9? Porque al parecer no es el primer incidente que este modelo o que esta compañía tiene. Bueno, hay que remontarse un poco a la historia de los Boeing 737 MAX, que es ese avión que está un poco gastado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que en su día pues ya vivimos 2 accidentes mortales bastante graves que se llevaron 346 vidas por delante, ¿no? Entonces, para describir un poco lo que pasó este pasado 5 de enero, es que, estaba en vuelo un Boeing 737-9 MAX de Alaska Airlines, y era el vuelo 1282 de esta empresa, y poco después del despegue pues hay una despresurización explosiva en la cabina a unos 4.800 y mucho metros de altitud, casi 5.000 metros de altitud, y se desprende una parte del fuselaje. El avión tiene que retornar al aeropuerto de emergencia, aterriza en Portland, en el estado de Oregón, de emergencia, y automáticamente Alaska Airlines pues paraliza todos sus aviones Boeing 737-9 MAX y los deja automáticamente en el suelo. No solo pierde una especie de ventana a puerta, que ahora vamos a explicar lo que es, sino que además pierde algo de parte del fuselaje en pleno vuelo. ¿Qué ocurre? Que claro, se despresuriza al reventar algo en un avión que va presurizado. La diferencia de presiones hace que la presión del interior y del exterior del avión tiendan a igualarse por ese flujo de corriente, ¿no? Entonces lo que hace es que todo lo que está dentro del avión intenta ser despedido hacia afuera. Es curioso porque quizá el destino solo quiso que solamente 7 asientos fueran vacíos a bordo de este 737-9 MAX, y 2 de ellos precisamente eran los que estaban
al lado, vacíos al lado de esa parte del fuselaje que salió despedida. El pasajero más próximo al agujero del fuselaje era, bueno, pues un chico no muy mayor, relativamente joven. Se quedó semidesnudo de la fuerza que tiene esa corriente de diferencia de presiones. Le llevó la camisa, toda la ropa de la parte de arriba de su cuerpo y se quedó semidesnudo porque gracias a Dios él llevaba el cinturón puesto, pero todo lo que había a su alrededor voló y digamos que se engulló hacia afuera, ¿no? El avión llevaba 174 pasajeros y 6 miembros de la tripulación y, Alaska Airlines tiene actualmente una flota de 65 Boeing 737-9 MAX, ¿no? Y esto es básicamente lo que ocurrió. Estuvo tan solo en vuelo unos 6 minutos aproximadamente, porque despegó a las 5 y 5 de la tarde, 5 y 7 concretamente, y volvió, estuvo volando normalmente muy poco tiempo y después de 6 minutos es donde ocurrió prácticamente todo el hecho, ¿no? Y realmente estuvo unos 19 minutos el tiempo total de vuelo. Aterrizó a las 17:26. Hay grabaciones que han salido a la palestra, a las noticias, al mundo de las noticias y de los telediarios ya, donde se puede ver vídeos del momento. Causa gran impacto ese agujero y todo el ruido, ¿no? que puede hacer y demás, y es tremendamente impactante, sobre todo para los pasajeros que no se esperan ni mucho menos que vayan viendo el paisaje casi nocturno además a través del fuselaje del avión. Hay vídeos muy interesantes, tenemos sonidos muy interesantes y también tenemos publicadas las conversaciones de los pilotos con el centro de control, donde se declara la emergencia, donde le están describiendo pues que tienen una emergencia por descompresión explosiva y por despresurización y tienen que aterrizar cuanto antes. Tengo que recordarle a la gente que es una maniobra que se practica muchísimo en los simuladores cuando vamos a nuestros cursos de refresco cada 6 meses, que consiste en descensos de emergencia con la cabina despresurizada. El procedimiento, a grosso modo, ponernos lo primero nuestras máscaras de oxígeno en la cabina, activar el micro para hablar y el oxígeno para que suministre la mascarilla. Se lanzan automáticamente las mascarillas de oxígeno para los pasajeros para que puedan respirar y en menos de 15 minutos deberíamos de alcanzar una altitud que suele estar sobre los 10.000 pies aproximadamente, que es donde la gente ya puede empezar a respirar prácticamente sin mascarilla, ¿no? Y ya conseguida esa altitud de seguridad nos vamos a un aeropuerto alternativo o a donde haga falta, ¿no? Hay mucha controversia con este avión porque como viene de esta vieja historia, no tan vieja, que sucedió en 2018 y 2019 y murieron esas 346 personas entre esos 2 vuelos que te acabo de comentar de Lion Air y de Ethiopian Airlines, esas 2 empresas que tuvieron problemas con los MAX, estos accidentes mortales, pues hay mucha controversia, ¿no? Que precede ya a este hecho. Y bueno, Jorge, me comentabas, no sé si quieres que la audiencia escuche realmente esos sonidos que se vivieron en el avión. Sí, efectivamente tenemos el audio de ese incidente, de esa despresurización. No se escucha a la gente gritar ni alarmarse, pero es para que se hagan una idea del estruendo tan grande que escucharon en el momento que esa pieza del fuselaje saltó por los aires y el avión literalmente estaba expuesto a todo lo que había a su alrededor. This wasn't even the emergency door. We're at the end of the plane, so the emergency door's right there.
me, no one's seated near the window. Yeah, they just said. Yo aplaudo el comportamiento de algunos pasajeros. Este audio está extraído de un fragmento de vídeo que circula por todas las redes sociales y ya me imagino que por cientos o miles de canales de YouTube. Lo podéis encontrar de una manera muy fácil. Ponéis audio del incidente del Boeing 737 MAX 9 y os saldrá. Y veréis lo mismo que he visto yo, pues a los pasajeros quietos, tranquilos, sin pestañear, y yo digo que aplaudo ese temple frío para llevar esa situación de la mejor manera posible. Yo no sé cómo reaccionaría. Yo creo que es una situación en la que las personas van un poco en shock, ¿no? No se están creyendo tampoco mucho lo que está pasando y van un poco impresionadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Van atónitas, ¿no? Con lo que está pasando. Imagínate que te vas pues de un vuelo de Barcelona a Madrid y en medio del vuelo de repente vuela la mitad del fuselaje del avión y te ves pues con la corriente, todo volando, gritos en el avión, pánico a bordo, ¿no? Y al final consigue el piloto enderezar el avión y hacerse con los controles y sigues volando en esa situación. Realmente estás en un estado de shock, ¿no? Aunque sea leve. El avión que ha sufrido esto es un avión muy moderno. De hecho, se ensambló pues prácticamente hace 2 meses. O sea, ha salido prácticamente de la fábrica en los últimos 2 meses. Había hecho ya 145 vuelos desde el 11 de noviembre y lo que ha ocurrido este 5 de enero ocurrió en el tercer vuelo del día, ¿no? Es algo significativo que le pase a un avión que, bueno, pues que realmente sale de fábrica nuevo ensamblado, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, no es lo mismo un Boeing 737-900, 800, 700. El Boeing 737 es un avión que todo el mundo conoce. Luego depende, digamos, que de la longitud del fuselaje y de las filas de asientos, tiene más clases, ¿no? Pues el 700 es más corto que el 800 es más corto que el 900 y así progresivamente, ¿no? Las series del avión. Y las diferencias entre el Boeing 737-900 y el 737 MAX 9, que es el caso que nos ocupa, son significativas. El 737-900 y el MAX 9 son variantes de la familia de los aviones Boeing 737, ¿no? Del constructor americano, como todo el mundo sabe, ¿no? Y son ya parte de la línea de producción de Boeing que pertenece a los aviones Next Generation, o como se denominan Boeing 737NG, que son los Next Generation. Mientras que los Boeing 737 MAX, que son el MAX 7, el MAX 8, el MAX 9, el MAX 10, son, digamos, que los más nuevos de la familia, posteriores a ese Next Generation, ¿no? Para que la gente lo entienda. Tienen diferencias significativas. Por ejemplo, los aviones MAX, los Boeing 737 MAX, tienen más eficiencia de combustible, tienen mejor rendimiento, tienen nuevos motores, tienen los winglets, las aletas en las puntas de las alas, y los 737-900 tienen unos motores, una motorización diferente. El 737 MAX 9 tiene motores LEAP 1 Bravo, mientras que los 737-900 tienen motores CFM 56. Los LEAP 1 Bravo de los MAX son más modernos y más eficientes a la hora de hablar de consumo de combustible. Y en cuanto a los winglets, pues esas pequeñas aletas que van en las puntas de las alas, el diseño de los 737 MAX 9 tienen más eficiencia aerodinámica, ya que esas aletas son, digamos, que más grandes, más pronunciadas. El MAX 9 también tiene muchísima más tecnología nueva en temas de aviónica y de sistemas de control de vuelo, pero sin embargo los dos aviones llevan un número similar de pasajeros, aunque luego ya depende de las aerolíneas, pues tienen variaciones, ¿no? A la hora de meterle diferentes clases y demás. La puerta
la ventana, la parte del fuselaje que ha reventado, le está llamando en la prensa un panel enchufable, lo están denominando de esa manera prácticamente, se llama en inglés la plug door. Se ha encontrado, o sea, se ha hallado la parte que ha volado, la han hallado en el patio de una persona donde ha caído, y es una parte fundamental a la hora de la investigación, ¿no? Esa plug door o ese panel enchufable, como le están llamando, no deja de ser una puerta de emergencia que va tapiada. ¿Por qué está inutilizada en el avión? Porque, por ejemplo, en este tipo de vuelos de Alaska Airlines, la configuración de este avión prescinde de una salida de emergencia porque lleva menos pasajeros, con lo cual no resulta necesaria y la pueden inutilizar. Esto va en función de que, como todos sabéis ya, los aviones tienen que ser evacuados a la hora de una emergencia en menos de 90 segundos y pues esos 170 y pico pasajeros deberían de salir por las salidas de emergencia restantes, o al menos por la mitad de ellas operativas, en menos de 90 segundos. Como va con menos salidas de emergencia, digamos que se necesitan menos tripulantes a bordo a la hora de cubrir esas salidas de emergencia. Entonces la compañía pues va ahorrando costes en ese sentido, pero también es porque lleva menos pasajeros, ¿no? Al final lo que se consigue es una eficiencia a la hora económica, ¿no? de la empresa, ¿no? Y el caso es que el mecanismo de este tipo de puertas tapiadas, ¿no?, de estos aviones, se presuriza de la misma manera cuando el avión va a despegar, etcétera. O sea, no funciona de otra manera distinta. Todas las salidas móviles o puertas móviles de un avión se presurizan prácticamente de la misma manera y tienen que tener la misma resistencia. ¿Qué ocurre? Que los pilotos del avión habían informado y habían hecho advertencias de que les había saltado la alarma de presurización en 3 vuelos anteriores en el mismo avión, ¿no? Sin embargo, ahora, a la hora de investigar, todavía no ha habido ningún hallazgo que relacione esas advertencias de presurización con el suceso que ha pasado, que es que ha salido esa puerta volando. ¿Qué medida tomó la compañía? Que como saltaba continuamente esa alarma y no detectaban el porqué o dónde estaba una posible fisura, etcétera, lo que hicieron es que ese avión, en vez de dedicarlo a vuelos largos encima del mar, lo hicieron que volara, digamos que más cerca de los destinos y muchísimo más sobre terreno que sobre agua. En caso de que hubiera una alarma por despresurización, que pudieran volver rápidamente a un aeropuerto alternativo y no se encontraran pues en medio del mar con una situación bastante comprometida. ¿Qué ha pasado? Bueno, los pasajeros han salido totalmente ilesos prácticamente, los pilotos y los tripulantes también. Hay que recalcar que nadie ha salido volando ni fuera del aparato porque prácticamente todo el mundo llevaba el cinturón abrochado. Es muy importante que quede claro esto, que aunque estemos en una fase de crucero, hay que llevar, aunque sea suelto, pero que esté amarrado, porque eso te impide que tú salgas volando en caso de despresurización. Y una despresurización no avisa, no te va a advertir de lo que está pasando. Y gracias a eso se han salvado todos. Se han inmovilizado los Boeing 737-9 MAX. En total hay inmovilizados ahora mismo 177 aviones prácticamente. Y Bruselas también, por ejemplo, en cuanto a Europa, digamos, nos ha dicho que de momento en la Unión Europea ninguna aerolínea opera este tipo de Boeing 737-9 MAX que ha tenido el incidente en los Estados Unidos. Crea cierta tranquilidad por el momento con ese anuncio. No tienen la misma configuración los 737-9 MAX que operan en Europa, digamos que no vuelan en la misma configuración
que el que ha volado en Estados Unidos y que ha tenido el incidente. El avión sí es el mismo, hay aviones de ese tipo operando, pero no en la misma configuración, con lo cual tienen todas las salidas de emergencia perfectamente habilitadas y en teoría pues están perfectamente revisadas. ¿Qué ocurre? Que cuando se empiezan a parar los aviones y se empiezan a dejar esos 177 aviones en el suelo, pues ocurre que Alaska Airlines ha comprobado en varios aviones más que hay componentes y pernos sueltos en esas partes del avión, en el resto de sus Boeing 737-9. United Airlines ha reportado que al menos 5 aviones tienen el mismo defecto y, claro, la FAA, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, ha dicho, ojo, esto hay que bajar a los aviones al suelo, no pueden seguir volando, hay que inspeccionar todo esto y hay que aclarar qué es lo que está pasando, ¿no? Con lo cual ordena inmovilizar de inmediato todos los 737 MAX 9, sobre todo con esa configuración. La EASA, que es la Agencia de Seguridad de la Unión Europea nuestra, digamos, recalca que no acepta ninguna compañía europea y hay en total ahora mismo volando 737-9 MAX en el mundo entero. Hay aproximadamente 215 aviones que pertenecen a United Airlines, Alaska Airlines, Copa Airlines, que es de Panamá, Aeroméxico, mexicana, Iceland Air, Islandia, la Turkish Airlines y Fly Dubai, ¿no? de Emiratos. Entonces, en principio, se reduce a esas compañías. Es curioso que el trozo del avión que falta y que se ha recuperado tiene su miga, ¿no? ¿Por qué está ahí? Esto es porque, como decía antes, las evacuaciones que se tienen que hacer en menos de 90 segundos y demás, si se bloquean determinadas salidas porque el avión lleva menos pasajeros, obviamente necesitamos menos salidas de emergencia y podemos funcionar, digamos, que con menos personal, ¿no? Es exactamente, la salida está en una de las partes traseras prácticamente del avión, no atrás del todo, pero sí bastante detrás, y esas puertas lo que se sustituyen es por lo que le llaman un tapón permanente, que es como si fuera una puerta de salida que está perfectamente tapiada, ¿no? ¿Quién instala esto? Esta es otra de nuestras claves. Hay un portavoz de una empresa que se llama Spirit Aerosystems, que no tiene nada que ver con Spirit Airlines, que hay una compañía aérea que se llama de esa manera, que la compañía, esta Spirit Aerosystems, era la que instalaba este tipo de puertas tapiadas en los MAX 9. Y lo hizo en Alaska Airlines, en el avión que tuvo el incidente, ¿no? Se montan en los fuselajes de los 737 en la fábrica de Spirit, en Wichita, en el estado de Kansas, y es el proveedor de Boeing. Es el mayor proveedor de aviones comerciales de Boeing y él también construye fuselajes, construye otras piezas aeronáuticas, etcétera. Y parece ser que ha habido varios problemas recientes con la calidad de fabricación de determinadas piezas, tanto en los MAX, en los Boeing MAX, como en otro tipo de aviones de Boeing, por ejemplo, en el 787 Dreamliner, que ha tenido muchos problemas últimamente, pues también hubo problemas. De hecho, por ejemplo, encontraron agujeros en el fuselaje que eran para, pues, encajar determinadas piezas y demás que estaban mal perforados. Tenían también mal perforados unos mamparos que también protegían la presurización de los 737 más a una altitud de crucero alta y demás. Y ahora pues están investigando todos estos hechos. Esto hace prácticamente pues muy pocos días que ha sucedido. La investigación preliminar, vamos a tener que esperar aproximadamente
un año, más o menos, como ha dicho pues la Agencia de Investigación Americana de Accidentes, que es la NTSB, y se va a examinar esa puerta de salida, ese tapón, esa plug door, se van a examinar las bisagras, se va a examinar otro tipo de piezas, y el examen de los daños que ha sufrido la puerta es la clave de la investigación, y como la puerta ha sido recuperada, pues es una gran prueba para los investigadores, ¿no? Al final dicen los investigadores y los expertos en metalurgia que todo metal es como un cuadro, ¿no? Que cuando se pinta cuenta una historia. Pues esto es lo mismo. El metal también siempre cuenta una historia, sobre todo si hay fatiga en el material, si hay algún tipo de corrosión, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo, como te dije, Jorge, antes, varias advertencias en el mismo avión. Como ya estaban un poco en entredicho y atentos a lo que estaba sucediendo, tuvieron margen para que esto ocurriera pues cerca de aeropuertos y demás, y se pudo regresar rápidamente al aeropuerto, y por ahora lo que mantienen es que esos avisos o esas alarmas que habían tenido anteriormente no estarían relacionadas con el incidente del 5 de enero, ¿no? Y que también recordar que, bueno, casos de despresurización explosiva han acabado de manera mortal. Nunca mejor dicho, por ejemplo, en otro Boeing 737, como fue en medio del Océano Pacífico en 1988, donde se abrió un agujero en el techo del avión, en un avión de Aloha Airlines, y salió despedida pues una azafata que nunca más se encontró, nunca más se halló en su cuerpo, y el avión a duras penas pudo aterrizar prácticamente con toda la sección delantera al descubierto, porque voló una cantidad impresionante de metros cuadrados del techo del avión, y el avión estuvo a punto de partirse en vuelo. Y también en 2009 hubo otro incidente bastante grave en el techo de un Boeing 737 de la Southwest, que volaba a 35.000 pies sobre Virginia, en Estados Unidos, y también hubo un incidente bastante grave de despresurización con esto. En 2011, otro incidente también de otro Boeing 737 de Southwest, que bueno, pues tuvo una apertura de unos 2 metros aproximadamente, y los pilotos también se vieron obligados a aterrizar de emergencia en una base militar en Arizona, y todos estos incidentes estaban relacionados con la fatiga del metal, ¿no? Y es interesante porque este tema viene, Jorge, como tú sabes, y como yo creo que incluso hemos hablado en Informe Enigma en alguna vez anterior, de la historia del 737, ¿no? Del 737 MAX. Cuando se creó el 737 MAX, se metió un sistema de compensación para los mandos de los pilotos, que los pilotos no fueron advertidos de que estaba ese sistema dentro del avión, y cuando ese sistema, que era el MCAS, se volvió loco, por decirlo de esa manera, tiró al suelo ese avión de Ethiopian Airlines y de Lion Air y mató a 346 personas. ¿Cómo sabemos esto? Obviamente porque ocurrió, pero ¿qué causó esto? Al final era todo corrupción dentro de Boeing. Y gracias a las filtraciones de Wikileaks y a su fundador, a Assange, gracias a los cables que fue aireando, supimos la tremenda corrupción que había dentro de las instalaciones de Boeing. Boeing se autocertificaba sus aviones y se los construía, como quien dice, a su antojo, se los llevaba a la autoridad y le decía, esto está listo, la autoridad firmaba sin ni siquiera hacer ningún tipo de chequeo ni nada, y se ocultaba información a los pilotos. Cuando tuvieron la emergencia, no supieron descifrarla porque realmente no sabían lo que estaba pasando. Y gracias a Wikileaks tenemos todo este tipo de información. ¿Qué ocurría? Que si se entrenaba a todos los pilotos de 737 MAX
con las nuevas características era un coste bastante elevado para las empresas y al final se reducía todo a dinero. Se ahorraban simuladores, se ahorraban entrenamientos y bueno, pues nos ahorramos dinero y aquí no pasa nada. Y voy más allá, o sea, la propia Southwest Airlines, que es una de las mayores compañías de los Estados Unidos, propuso a Boeing engañar a la Administración Federal Americana del aire con los 737 MAX y propuso engañar a la FAA con el sistema de alerta del 737 MAX y certificarlo, conseguir que certificaran ese sistema de alerta de seguridad que había que poner después de los accidentes mortales y a continuación, una vez certificados los aviones, volver a desactivar el sistema de alerta de seguridad y retirar el sistema de los aviones para que tuviera menos mantenimiento y costara muchísimo menos. O sea, era un grado ya altísimo de corrupción y mentiras al más alto nivel. Y bueno, o sea, esto es absolutamente escandaloso. Otra información que no le da Boeing a los pilotos en caso de despresurización es que la puerta, esas puertas blindadas famosas que se construyeron tras el 11 de septiembre y los atentados, no hay información a los pilotos, no se les dice que en caso de despresurización explosiva las puertas quedan abiertas automáticamente. En un caso de despresurización explosiva cualquiera podría acceder a la cabina. Es una emergencia, es un caso grave, pero esa cabina queda al aire, nunca mejor dicho, ¿no? Como quien dice. Con lo cual, Jorge, estamos hablando de un tema bastante escabroso. Creo que no va a acabar aquí. La bolsa y Boeing, que siempre también van de la mano, Boeing se ha vuelto a desplomar, ha caído en un solo día un 7% en bolsa, mientras Airbus, que es su principal competidor, pues se volvía a disparar un poquito. Y bueno, esto es realmente lo que ha sucedido a partir del 5 de enero con el Alaska Airlines y todo lo que llevamos vivido hasta este momento con el tema de Boeing, de los MAX y de toda la corrupción que existe o que existía hasta este momento en la empresa Boeing como constructor. El hecho de que este avión tenga que volver a tierra, no este, sino este modelo, entrar en fábrica, ser reparado, ¿va a traerle consecuencias a la propia compañía? Es decir, aquellos que tienen ya pedidos hechos de otros aviones, ¿se van a tener que esperar a que primero reparen estos? Esto seguro, segurísimo, seguro que se van a retrasar, no hay duda. Cuando se detecta fallos en las fábricas o en las plantas de ensamblaje y demás, hay que volver a revisar absolutamente todo lo que se tiene construido, todo lo que se ha dado al cliente y que esté volando, y todo lo que venga detrás. Hay que repasar otra vez el programa de construcción para encontrar el fallo, ¿no? Y en Boeing, todos estos años, estos últimos años, se han encontrado multitud de problemas que han retrasado muchísimo las entregas de los clientes. Tanto que muchos clientes han decidido cambiar el Boeing por el Airbus y se han ido al Airbus. Se han fabricado piezas defectuosas. Por ejemplo, hubo sospecha de que los slats es una parte del ala que va por delante, en el borde de ataque del ala, digamos que va al contrario de los flaps. Los flaps es esa parte móvil que se mueve por detrás, digamos, ¿no? Que nos da mayor o menos sustentación. Y los slats es una especie de flaps que se defleta por delante. Fue la pieza clave, digamos, en el accidente de Spanair, que no se desplegaron y por eso no tenían suficiente sustentación y se fueron al suelo. Se fabricaron piezas defectuosas como los slats, que es una parte prácticamente vital para un avión para que funcione bien en el despegue. Se habrían fabricado también erróneamente unos rieles de los listones del borde de ataque delantero de las alas en los 737 MAX y en los 737 Next Generation, que afectaba además a todas las clases. Vivieron una auténtica pesadilla con los Boeing 787. Tenían problemas en el funcionamiento de sus motores. En vuelo hubo varios aviones en los que sus motores simplemente dejaron de funcionar, o sea, eran emergencias extremadamente graves, ¿no? Y ya en su día fue alertada la FAA otra vez
y aproximadamente se calculó que unos 300 aviones Boeing 737NG Next Generation y Boeing 737 MAX podrían haber incorporado piezas defectuosas en sus fuselajes, y había al menos 148 piezas detectadas que estaban instaladas en unos 300 aviones, con lo cual en medio de esa producción de esos 300 aviones al final eran 148 aparatos de esos 300 sospechosos, y eran 148 piezas mal ensambladas o defectuosas. Hay que tener en cuenta que todo esto es pura economía, Jorge. Siempre hablamos al final de números, y bueno, pues cuanto más se elevan las inspecciones, más crece la seguridad y más se retrasa el producto, al final pues afecta a la hora de entrega a un cliente, y los clientes están ahora caninos de aviones porque la aviación se está expandiendo otra vez de una forma brutal tras la pandemia. Hemos conseguido recuperar esa capacidad de volar, y las aerolíneas están faltas de pilotos, faltas de aviones y faltas de todo. O sea que necesitan aviones y pilotos como el maná. Bien, aquí teníais estas novedades en torno al incidente del Boeing 737 MAX 9. Ahora cuando busquéis ya veréis que todo el mundo habla mal de esta compañía, de estos aviones que llevan teniendo desperfectos desde siempre. Bueno, es la misma cantarera que conocemos, el mismo gallo que canta, ¿no? Siempre que una cosa sale mal es lo malo malísimo. Bueno, pues quizá no todo sea tan malo, ¿no? Iván Castro, como siempre, compañero, un fuerte abrazo y nos escuchamos en breve. Pues hasta la próxima, Jorge. Tenemos temas reservados para la audiencia muy inquietantes, así que el 2024 arranca muy bien, ya te lo digo.